Y el tema que vamos a considerar en esta oportunidad es honrando a Dios a través del ministerio. Para eso vamos a leer la Biblia en Malaquías capítulo 1, versículos que van del 6 al 7. Estos dicen de la siguiente manera: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima pregunta: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía pregunta: ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Amén. Si recordarán, hace un tiempo atrás iniciamos el estudio del libro de Malaquías y veíamos cómo este libro definitivamente arroja un desafío a todos sus lectores, un desafío a llevar una vida espiritual exitosa. Para esta época, los muros se habían construido, el templo se había reedificado, el culto a Jehová se había restaurado y de alguna manera los judíos estaban tratando de volver a aquella vida que en el pasado tuvieron. Sin embargo, para este momento los judíos atravesaban muchos problemas, dificultades serias que de alguna manera habían provocado que su amor por Dios se enfriara. Por eso el Señor los amonesta, ya que ese enfriamiento había provocado que dejaran de responder al amor divino, su pasión por Dios, su amor hacia Él, su interés en adoración había desaparecido. Por eso el Señor levanta a su profeta Malaquías, quien los amonesta precisamente por eso y les exhorta y los desafía totalmente a llevar una vida espiritual muy diferente. Y Dios les había demostrado cómo su amor hacia ellos seguía de manera incondicional, cómo los había amado incluso desde antes que ellos naciesen, cómo había mostrado su amor a su antepasado Jacob y cómo su amor también se diferenciaba a través de la forma de cómo había tratado a la nación de Edom, que había pecado en contra de Dios, pecados que ellos habían cometido que los llevó al juicio y al fin de la nación, y era un trato muy diferente al trato que les había dado a ellos, a la nación judía, que también habían pecado en contra de Dios. Pero a diferencia de Edom, que desaparecieron del mapa de la tierra por causa de sus pecados y como un juicio de parte de Dios, Israel, que había pecado, el trato hacia ellos había sido muy diferente. Es cierto, habían sido disciplinados, habían pasado 70 años en cautiverio por causa de sus pecados, pero después de 70 años ellos regresaron y tuvieron la oportunidad de reconstruir su nación muy diferente a lo que le pasó a Edom. En este sentido, Dios muestra el contraste que existía entre la forma de cómo fue tratada Edom y la forma de cómo fue tratada la nación judía. Ahora llegamos a estos versículos donde Dios amonesta en esta oportunidad a los sacerdotes, aquellos líderes espirituales que tenían que guiar a la nación en los caminos de Dios. Por eso dice allá en Malaquías capítulo 1 versículo 6: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto. Esta es una pregunta directa que el Señor hace directamente al liderazgo espiritual de la nación, es decir, a los sacerdotes. Aquí Dios hace ver que así como los hijos honran a sus padres, así como los siervos o los esclavos honran a sus señores o a sus amos, se esperaba que también Israel honrara a Dios. Ahora, cuando hablamos de honrar, la palabra honrar significa estimar y respetar la dignidad de una persona. Honrar es una demostración de aprecio que se le da a alguna persona por alguna virtud o mérito que ella tiene. Ahora, definitivamente, si hay alguien que merece toda gloria y honra, es nuestro Señor. Y aquí el Señor se presenta con el nombre de el Señor Todopoderoso. Y esta palabra que la NBI traduce como el Señor Todopoderoso se traduce del hebreo Sabá Yahvé, que significa el Señor de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, como lo traducen también otras versiones. Y si lo vemos
vemos así, Dios es el comandante general de todos los ejércitos celestiales. Y en este sentido, Dios merece toda gloria y toda honra porque es un ser todopoderoso. Es el creador de los cielos y la tierra y sobre él está el dominio de toda la tierra. Así que, así como los hijos honran a sus padres y así como los siervos o los esclavos honran a sus amos, también nosotros debemos honrar a Dios, porque si hay un ser que es digno de recibir toda adoración por sus virtudes, por sus méritos, por su grandeza, definitivamente es nuestro Señor Dios. Lamentablemente, el pueblo de Israel y específicamente los ministros de Dios, es decir, los sacerdotes de este tiempo, no estaban honrando a Dios, y por eso les preguntaba el Señor, ¿por qué no lo honraban? Ahora el Señor es claro al explicarles la razón por la cual Él les decía que no estaban honrándolo, y no lo honraban porque definitivamente no desempeñaban su ministerio de manera digna. Y continúa Malaquías diciendo en el versículo 6, yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Aquí está el pecado de los líderes espirituales de la nación judía. Ellos menospreciaban la mesa del Señor. Ellos menospreciaban el servicio que realizaban en el templo a Dios. Dios esperaba que ellos lo honraran, preparándose de manera adecuada, preparando los sacrificios como tenía que ser preparados, honrándolo y separándose del mundo, preparándose previamente para realizar en santidad completa los diferentes sacrificios y servicios que se realizaban dentro del templo. Lamentablemente, los sacerdotes habían caído en este pecado al tratar con menosprecio y sin la menor importancia el servicio o la administración delante del Señor. El Señor, por tanto, les demanda que el servicio de su culto tenía que hacerse de la mejor manera porque el culto era santo. Allá en Levíticos capítulo 21 versículo 8, el Señor deja claro que el servicio que los sacerdotes prestarían en el templo iba a ser santo. Dice Levíticos 21:8, considéralo santo, porque Él ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que lo santifico a ustedes. Aquí el Señor hablaba acerca de la preparación que tenía el pan que se colocaba sobre la mesa de los panes de la proposición. Y el Señor le decía a Israel que este servicio tenía que ser considerado santo porque era ofrecido al Señor, era ofrecido a Dios, y por tanto el Señor era santo, y por consiguiente todo servicio, toda administración delante del Señor era santificado. Así que los sacerdotes tenían que prepararse con anticipación, tenían que llevar una vida de integridad, tenían que apartarse de toda inmundicia y presentarse santos delante de Dios y ofrecer los sacrificios, ofrecer los diferentes servicios que se realizaban en el templo de la manera de como Dios había establecido en su palabra. Ahora bien, lamentablemente los sacerdotes estaban ofreciendo los sacrificios y estaban ministrando en el templo de manera inadecuada, de una forma que ofendía de tal forma a Dios que Él viene y les dice que ellos habían menospreciado su nombre. Ahora venían ellos y le preguntaban, ¿y en qué hemos despreciado tu nombre? Bueno, pues viene Dios y les responde, en que traen a mi altar alimento mancillado. Y Él les dice, todavía se preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Lamentablemente Israel estaba menospreciando el nombre de Dios al momento de servir esta mesa de manera indigna, de una manera en la que a Dios le desagradaba. Por eso nosotros debemos cuidar de servirle al Señor con las mejores intenciones, servirle al Señor con un corazón puro, servirle al Señor de una manera responsable. Y una de las formas de cómo podemos honrar a Dios es honrando nuestro ministerio. Debemos aprender a honrar a Dios
Dios a través de nuestro ministerio. Dios nos ha llamado a servirle en alguna área en específico en la iglesia, y por ello nosotros debemos vigilar y debemos revisar la forma de cómo estamos sirviéndole al Señor. Y si hablamos de honrar a Dios a través de nuestro ministerio, podemos decir que hay tres formas, o al menos tres formas de cómo podemos honrarlo. En primer lugar, honramos a Dios a través de nuestro ministerio, desarrollando nuestro ministerio con responsabilidad y eficacia. Si queremos honrar a Dios a través de nuestro ministerio, es importante que seamos responsables y llevemos a cabo nuestras responsabilidades, nuestras funciones en el ministerio de la mejor forma, de una forma eficaz. Lamentablemente, muchas veces los seres humanos podemos caer en este error de menospreciar o ver de menos o no darle la importancia debida al ministerio que realizamos en una iglesia. Podemos caer en el error de no ser responsables con las tareas que se nos han asignado, responsables en prepararnos adecuadamente para ministrar delante del Señor o para desarrollar el servicio en la iglesia que tenemos que desarrollar. El problema con esto es que a Dios le desagrada. De hecho, ya en Jeremías 48:10 dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Aquí el Señor está maldiciendo, dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. En segundo lugar, nosotros debemos aprender a honrar a Dios a través del ministerio por medio de tener un verdadero deseo de servicio a Dios y a sus santos. Debemos tener un verdadero deseo de servicio a Dios y sus santos. Si vamos a estar involucrados en algún ministerio, en algún privilegio en la iglesia, nuestra motivación principal debe ser servirle a Dios y sus santos. No debemos estar en el ministerio por algún interés propio, por sacar alguna ganancia o por deseo de ser reconocido o ganar popularidad. Esos deseos o esas intenciones son equivocadas. Realmente, para honrar a Dios debemos tener una verdadera actitud de servicio. Si no tenemos una actitud de servicio, difícilmente vamos a honrar a Dios, porque de hecho la palabra ministerio, eso significa servicio. Allá en 1 de Pedro 5:2 dice: cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Así que debemos honrar a Dios en nuestro ministerio, sirviéndole primeramente a Él y sirviéndole a sus santos. No debemos olvidar que Dios nos ha llamado a servirle a Él y a los demás, no para ser jefes de los demás, no para ser un capataz o sacar algún provecho o hacerlo por obligación. No, debemos servirle a Dios con el afán de ayudar a los demás, con el afán de glorificar su nombre, con el objetivo de llevar su nombre a las naciones y que este nombre sea engrandecido en gran manera. En tercer lugar, debemos aprender a honrar a Dios a través del ministerio, siendo un ejemplo de crecimiento espiritual y buen testimonio para los demás. Lamentablemente, los sacerdotes no lo estaban haciendo para esta época en la que Malaquías les dirige estas palabras. Los sacerdotes, lejos de ser unos ejemplos de vida espiritual, estaban siendo piedra de tropiezo al desarrollar su ministerio de la manera más negligente posible. Eso hacía también tropezar a los israelitas o a los judíos que llegaban a ofrecer sus sacrificios al templo, llegaban a ofrecer sus ofrendas delante de Dios, y al ver la actitud de los sacerdotes, su negligencia, esto provocaba que estos tropezasen y también fuesen negligentes en su vida espiritual. Por eso allá en 1 de Pedro 5:3 dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así que la Biblia nos exhorta en este libro de Malaquías a honrar a Dios a través de nuestro ministerio, siendo responsables con nuestro ministerio privilegio, siendo personas que están dispuestas a ofrecer un verdadero servicio a Dios y a sus santos, y siendo un ejemplo de crecimiento espiritual y buen testimonio a los demás. Cuando lo hacemos así, estaremos honrando a Dios a través de nuestro ministerio, y nuestro ministerio será para gloria y honra de su nombre, y gracias a nuestro trabajo en el Señor también nos recompensará en gran manera. Así que esforcémonos por vivir
vivir para Dios. Esforcémonos por servirle de la mejor manera posible. Así que en esta oportunidad vamos a orar. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha regalado de tener esta pequeña meditación de su palabra y aprendamos a honrar a Dios. Honrémoslo a través de nuestro ministerio. Honrémoslo a través de nuestros privilegios, a través de nuestro servicio a Él. Hagámoslo de la mejor manera posible, no por obligación, no por ambición, no porque esperamos obtener algo del servicio a Él, sino porque realmente queremos engrandecer su nombre, engrandecer su reino y que toda la gloria y honra sea para Él. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta meditación, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús nos ayudes para que podamos, Señor, servirte con un corazón puro, con un corazón sincero. Ayúdanos, Señor, para que seamos responsables de nuestro ministerio, para que no lo tomemos a la ligera, sino que pongamos, Señor, en práctica todo aquello que hemos aprendido a través de tu palabra y podamos glorificarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.